de explicarles el próximo punto. Resulta que ustedes van a tener muchos casos en los cuales ni siquiera a ustedes les están pidiendo el área, o mejor dicho, la probabilidad entre la media con un valor X, sino entre dos valores X que no tengan que ver con la media. Es decir, si la media hubiera sido en este caso como 20.5, que el sueldo, la probabilidad es que estuviera entre 19 y 24, un ejemplo. O, otro ejemplo, que hubiera sido entre 24.5, sí, pero entre 21 y 24.5, un ejemplo hipotético. O, que es la que vamos a hacer ahorita, que hubiera sido de un valor X en adelante. Pues chicos, afortunadamente tenemos todos los axiomas de probabilidad en acción para que nosotros podamos resolver este tipo de ejercicios. La tabla a ustedes siempre les va a dar es el área que hay entre la media y el valor X. Entonces, ¿qué hago yo en cualquiera de estos casos? Caso hipotético 1, que los dos casos se estén alejando de la media. Pues resulta, chicos, de que de este lado, entre la media y X, aquí tengo una probabilidad, tengo un área. Y entre la media y el otro X, aquí tengo otra probabilidad u otra área. Determino cuál es el área entre la media y este X, entre la media y este otro X, y aplico mi axioma favorito, que es la regla de la suma. Sumo estas dos probabilidades y listo. Caso 2, muchachos. Si resulta que lo que yo necesito es determinar la probabilidad de algo que está por encima de la media, pero que está dentro de un intervalo, pues yo puedo aplicar lo siguiente. Resulta que el área que está entre la media y X2, yo la puedo determinar con la tabla. Y le resta. Y le resto el área que esté entre la media y X1. Y esto aplica para este lado y para este lado. Joder. Opción 3. Si es de aquí en adelante, pues resulta que yo puedo determinar la probabilidad, el área entre la media y esta X. Pero entonces, ¿qué hago, chicos? Yo sé que por simetría, de aquí en adelante la probabilidad es de 0.5. De aquí en adelante, todo lo que hay de aquí en adelante. Entonces, ¿qué hago? A 0.5 le resto esta probabilidad de acá. Y me resulta todo de aquí en adelante. 3 maneras distintas de resolver absolutamente cualquier problema de intervalos utilizando la distribución normal. 0.5 por la simetría. O sea, resulta que un elemento esté debajo de la curva normal indiferente de su valor. La probabilidad que hay distribuida por toda la curva es de 1. Como la media la parte a la mitad, entonces se distribuye 0.5 a la derecha y 0.5 a la izquierda. Entonces, el 0.5 que está de aquí a la derecha, menos el área que tengo ahí, y listo. Claridad con ese inciso, muchachos. Realmente yo diría que trabajar con la curva normal en este sentido es un juego. Es encontrar áreas. Sumar, restar. Y volverse un poco loco también haciéndolo, pero bueno. Eso lo hago yo con ustedes, chicos. Vamos ahora con el segundo punto, que por acá lo tenía. Que de hecho se resuelve de la tercera manera. Misma media, misma varianza. ¿Cuál es la probabilidad de que gane más de $24 la hora? Pues chicos, ahora me están pidiendo algo distinto. Hay una X cualquiera que es igual a 24. Ojo,
miren que ya la tenemos calculada. Si a mí me están diciendo cuál es la probabilidad de que gane más de $24, me están pidiendo todo el área de aquí en adelante. Y miren que se va a fijar lo que les expliqué. No le puedo restar a 0.5 lo que ya me dio. Exacto. Y con eso sale. O sea, la voy a hacer también en azul para que Es como para no perderme en el punto. Es como si fuera parecer a la regla del complemento, ¿no? Algo así. Igual a la regla del complemento. Solo que la regla del complemento es 1 menos algo. Pero en este caso ya sería 0.5 menos el algo. Por la simetría. Pero sí, sale igual a la regla del complemento. Entonces, chicos, tendríamos, si yo quisiera determinar la probabilidad de que una x fuera mayor a 24, pues aquí la ventaja es, tengo la probabilidad de que un elemento esté entre la media y 24, y yo sé que cualquier elemento, pero la voy a anotar por acá otra vez, que la probabilidad de que un elemento esté entre 20.5, y esto era menor, eh, 20.5, x y 24, pues esta ya sé que es 0.343. Con esta, nosotros también tenemos que la probabilidad de que un elemento x cualquiera sea mayor o igual a 20.5, pues como 20.5 es la media, insisto, significa que la probabilidad de esto en adelante es 0.5. Entonces restamos. La probabilidad de que x sea mayor a 24, pues tomo este 0.5, le resto el 0.3413 que me dio por aquí, y el resultado será la probabilidad de yo encontrar un trabajador que gane más de $24. Solo que ahí le metí un poco de definición algebraica para decir lo mismo. Que esté en el rango, que esté por encima de x, indiferente de lo que fuera, pero lo que estoy determinando, el 24 que está aquí. ¿Cuánto les da esa resta, muchachos? Dígame. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 24 Ajá. no es 34. Es la probabilidad de que esté entre 20.5 Y 24, 0.34. la primera está mal escrita. ¿Esta primera? ¿Que x sea mayor o igual a 24? No, sí está. Porque miren en la gráfica, nos están pidiendo todo esto de aquí en adelante. Entonces sí, que x esté de aquí en adelante en cualquier espacio, o sea que sí, que sea mayor. Pero que también está contándolo del otro lado. El otro lado lo está contando es este otro intervalo de aquí. Es que, a ver, repito. En la probabilidad, yo conozco que de la media en adelante, es decir, de 20.5 en adelante, es 0.5. Pero conozco que la probabilidad de que esté entre 20.5 y 24 es esto de aquí, 0.3413, que me lo dio la tabla. Ahora, la probabilidad de que esto esté de aquí en adelante es todo la probabilidad de que sea mayor que la media, que en este caso es 0.5. Y le quito el intervalo que no necesita. O sea, la probabilidad de este intervalo de aquí, 20.5 y 24. Eso sí, ahí sí me va a dar que sea mayor a 24. Sino que, ojo, aquí el símbolo es menor que. Aquí en estos dos es mayor que. Entonces, yo podría incluso escribirlo como 24 menor o igual a x. O... Entonces sería 1 menos 0.5 menos el 34. Sí. Ave María. Sí, ok. Ay, sí señor, sí señor, sí señor. Aquí sí me había equivocado con el signo, pero ojo, la aclaración está bien. O sea, esta definición está bien, porque de todas maneras una x menor, que eso era lo que sin querer queriendo puse aquí, igual la probabilidad es 0.5, pero la que yo necesitaba, que ahí es donde yo me equivoco, que es que x sea mayor o igual a 20.5, de todas maneras sigue siendo el mismo 0.5. O sea, sin querer queriendo, aquí me adelanté al otro punto, que es encontrar que sea menos de 19. No, sí, ahora bien. Gracias. Entonces, chicos, Todo está bueno. ahí sí ya todo está bueno. Entonces, chicos, ¿cuánto les da a ustedes esta resta acá?
0,1585. O sea que dentro de ese aeropuerto yo tengo 15.85 de probabilidad, 15.85% de probabilidad de encontrar una persona que gane más de $24. Así es que funciona cualquier ejercicio con la distribución normal, muchachos. Es un juego. Ahora, la tercera se las voy planteando. Porque para la tercera posiblemente sí necesitemos volver a mirar la tabla. No, sí vamos a necesitar otra vez. A nosotros en el tercer punto nos dice cuál es la probabilidad de que esa persona gane menos de $19 la hora. 19 es menor que la media. Entonces ya estamos hablando de que va a estar a la izquierda. Una X igual a 19. La tabla a mí me puede dar esta área de aquí. Pero el ejercicio me está pidiendo es esta área de aquí. Pero la lógica, muchachos, es idéntica. ¿Puedo borrar las tres distribuciones normales que les hice ahí arriba para mostrarles cómo funcionaba? Bien. El problema aquí es que vamos a tener que calcular otra z y va a volver a abrir la tabla. Como si eso fuera problema. Pero, si yo quiero determinar la probabilidad de que x sea menor o igual a 19, yo tengo que tener varias cosas presentes. Primero, que yo necesito una z que esté dependiente de este 19 de aquí. Fórmula, la misma. Incluso con eso trocado, sirve. Eso es 19 menos 20.5, que esto ahora sí me va a tocar sacar calculadora para hacerlo, me va a dar menos 1.5 sobre 3.5. Chicos, denme una mano ustedes, 15 dividido 35 o 1.5 dividido 3.5. Menos 0.42. Pero 0.42 cerrado. No. 0.42, 9. 9 y de ahí para adelante. Puedo aproximarlo a 0.43. No, yo lo aproximé ya. Ah, 0. O sea, era 0.419. Era 0.42,857, pero yo lo aproximé a 0.42,9. 42.9. Igual Pero necesitamos dos decimales, que es 0.42. no, porque el segundo decimal llegaría hasta el 42, el 9 volaría. Pero entonces aproximemos ese 9 a 0.43, que quede cerrado. Porque la tabla sí o sí necesita dos decimales, solo dos. Entonces dejemos a z como 0.43. Miren que ahora sí tenemos un ejercicio que me va a llevar a navegar bien esa tabla normal. Entonces, chicos, ¿qué acontece aquí? La probabilidad que a mí me va a dar la tabla, yo tengo que entender que es, insisto, un rango. La probabilidad de que una x cualquiera esté entre 19 y 20.5. Miren, chicos, de que como ya estamos trabajando a la izquierda de la normal, los límites cambiaron. La media ya no está al inicio, está al final. Y la x que deseo ya no está al final, sino al inicio. Pero la forma de trabajar es la misma. Ahora, ese 0.43 realmente nos dio negativo, pero yo lo voy a trabajar en la tabla, gracias a la simetría, como si fuera un número positivo. Entonces lo voy a hacer así. Me voy a la tabla. Y la manera de navegarla, la misma, muchachos. Déjenme la pongo un poco más hacia la izquierda para que se vea mejor. Entonces ahí lo ven, más o menos con nitidez. Y la voy a aumentar un poquitico nomás para que se pueda ver la parte que deseo, que son estos números de acá. Z, por acá está.
Primer decimal, ojo, me concentro primero en el 0.4. ¿Qué le hace que sea negativo? 00, 01, 02, 03, 04, toda esta fila de por acá. Entre estos va a estar el valor de la probabilidad que yo necesito. Y empiezo a contar las columnas. Esta se corresponde al 0.40, 41, 42, 43. Resulta que según la tabla la probabilidad de que esté entre estos dos valores es específicamente de 0.1664, que es el número que coincidió por aquí. Ese es el área que hay entre la media y ese 19, es decir, lo que aquí tengo pintado de negro. Pero resulta, muchachos, de que esto no es realmente lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es el espacio que está a la izquierda del todo del 19. A 0,5 eso. Exacto. Ya tengo que la probabilidad de que x sea menor a 20.5, que esa es la que me está diciendo hasta aquí, es 0.5. Sí. Entonces, a 0.5 le voy a quitar esta probabilidad de aquí. 0.1664. ¿Cuánto les da eso calculadora, chicos? ¿Qué pasó? Hay que restar primero 1 menos 0.5 menos el tal. No, porque nos va a dar negativo. Y el 1, No sí. puede dar negativo. 1 menos 0.5 menos 0.16, ¿cómo va a dar negativo? Porque aquí te va a dar, si es menos 0.5, 1 menos 0. Ah, bueno, sí, también. Ah, No, sí. Entiendo a lo que te estás refiriendo y sí, vamos. Ah, pero ojo que ahí estás haciendo una operación extra. ¿Qué es lo que tú me estás haciendo ahí? Tú tienes la curva normal completa. Ojo que es válido. Estás tomando absolutamente toda la probabilidad de todo el espacio. ¿Listo? Miras que lo que tú estás tratando de determinar es la misma curva, este 19 de acá. Pero haciéndolo completo. Pero lo completas. Le dices, listo, la probabilidad de todo es 1. Pero le voy a quitar primero esta mitad de acá. Ahí va el primer 0.5. Luego le quito el 0.16. Ajá. Y listo. Te da de la misma manera. De hecho, ahí está mejor aplicada la regla del complemento. 1 menos el 0.5 del hemisferio que no quiero, menos el intermedio que necesito. Aunque igual, por simetría, yo lo haría así. Pero nos tiene que dar lo mismo. Entonces, chicos, ¿cuánto les dio acá? .5 menos 0. Me van a poner a abrir la calculadora. Quedaron enamorados ustedes de ella también. 0,3336. 0,3336. O sea, vamos a tener muy posiblemente algo cercano a un tercio. Ahí se las volví a traer ya que la quisieron ver tanto. Pero necesito que me quede bien puesta la ventana, listo. Eso es 0.5 y sí, va a dar 0.336 más o menos. 0.5 menos 0.164. 1664. Y eso nos da 0.33. Y listo. Resulta que el 33 me come un 3. Resulta que la probabilidad de que un trabajador gane menos de $19 es del 33.36%. Prácticamente un tercio. De hecho, muy posiblemente termine siendo un tercio. Pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Esto es correcto. Lo que pasa con la curva normal es que nos toca calcular usando algo que se llama métodos numéricos. Eso es empezar a aproximar valores y valores y valores, pero que no son exactos. De la misma manera que uno determina pi, de la misma manera que uno determina el número naperiano, uno no tiene certeza del valor real. Por eso nosotros trabajamos esta tabla. De hecho, los de ingeniería cuando ven estadística, ellos comprenden el término de la integral.
pero esa curva es imposible de integrar. Entonces, como no se puede integrar, toca aproximar. ¿Y los resultados? Guardarlos en una tabla para el que los necesite. Aquí realmente está el 95% del esfuerzo en trabajar una normal. Las aplicaciones son el 5%, pero que representan al 100% de las utilidades de esta curva. Chicos, claridad del momento. ¿Dudas con respecto a esto? ¿A quién no le ha quedado claro cómo navegar en esta tabla? ¿Todo en orden? Dígame, mijo. Esa parte, pues, final de arriba, donde ya la probabilidad pues, de 0.5 porque es la mitad. Y aunque le resta, pues, lo que nos detecta. Si es este caso, sí. Si estoy determinando la probabilidad de que sea mayor o la probabilidad de que sea menor, sí, siempre. Es más, ahí incluso uno puede empezar a jugar más todavía. La probabilidad de que fuera mayor de 19 sería lo opuesto. Sumarle a 0.5 la probabilidad de esta área de acá. Es un tema real, muchachos. Hay infinitas maneras de resolverlo. ¿Dudas de momento, chicos? Dígame. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Todos creo que se acuerdan de las cifras. Entonces les va a tocar saber por 3 años. Entonces, resulta de que a mí me están diciendo que las cifras de Estados Unidos tienen una media de 1500 de puntaje y una desviación estándar de 300. Hay una universidad que quiere ofrecer una beca a cualquier persona que esté en el 10% más alto y nos mandan a buscarlo. Resulta, chicos, de que esto se trabaja de manera inversa. A nosotros nos están diciendo, voy a tomar esta por ejemplo, que quieren determinar el 10% mayor de la curva. Y ojo, este ejemplo se los traigo es porque aquí está como tal la base de borrar colas de una distribución normal. Ese 10% que está de aquí en adelante representa a un valor X que yo no conozco, pero que es lo que uno conoce como el puntaje de corte. Dato curioso, a menos que haya rosca, así se deberían calcular todos los puntajes de corte en las universidades públicas del país. Entonces imagínense cuánta gente entra a medicina y cuál es el puntaje promedio para que el puntaje de corte sea 97. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que sucede? Pues yo tengo una Z posible a la cual, a partir de la que yo la cuento, se determina esa probabilidad del 10%. Pero resulta que la tabla a mí no me da ese 10%. Este 10% de la cola de aquí, a mí me da la probabilidad entre la media y una X cualquiera. Eso es lo que a mí me da la tabla. Entonces, ese ejercicio es inverso. A nosotros nos dicen que la probabilidad tiene que ser del 10%, pues resulta que el espacio restante entre la media y la X, por lo que les acabo de explicar de la simetría, tiene que ser del 40%. Es decir, lo que esté entre la media y la X. Y ahí es que uno navega la tabla normal, la tabla de las áreas de la normal, buscando ese bendito 40%. Entonces, porcentaje siempre es la colita. Exacto. Siempre los números que están por acá son el porcentaje. Es más, mira, ahí tengo aproximadamente el 40%, o incluso más hacia adentro, tengo 0.3997. Para asegurarnos, aproximemos por encima. Ahora, si encuentro aproximadamente ese porcentaje, pues miro a ver quién es la Z. Miren que ese 0.40% está en 1.2. En el era del 0.09, o sea que Z, la Z posible, que a mí me da esa probabilidad, resulta ser de 1.29.
pero que esa z igual a 1.29 es esta misma operación donde está la x que yo deseo. Vean la media por allá donde está. Yo puedo reemplazar los valores, me los dieron, que es 1500 y que es 250, y despejar a x. Ese tipo de ejercicios, chicos, es bueno para que ustedes naveguen la tabla de la normal, pero pensando ya en estadística inferencial, porque ya es despejar a x. Pero eso sí se los dejo de tarea, pues. ¿O quieren que lo haga? Pues chicos, nada. Yo les digo de mucho corazón que ustedes han sido un público bastante amable los 4 meses que he estado aquí echándoles chachos. Con este tema de la distribución normal, aunque me hubiera gustado, pero lo haré en cursos futuros, ver un poco de cómo funciona el exponencial o el uniforme, nosotros terminamos el curso de estadística descriptiva. Este es el último tema. Manejo de una probabilidad continua, la distribución normal. Chicos, para el parcial de todas maneras yo les voy a mandar ejercicios a los correos, pero de todas maneras les digo, si quieren trabajar un poquito lo que vimos el día de hoy, tengan esa tabla, por favor, revisen del libro